¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, mi amiga la ingeniera Ana Luisa. Esta semana tenemos un programón. Les cuento, en políticas públicas vamos a estar hablando las políticas públicas y el cambio climático y cómo repercute en nuestra economía. En el tema económico les voy a explicar en la economía personal cómo nos afectan los gastos hormiga. Y para los emprendedores les estaré compartiendo cómo se tienen que calcular los costos de producción de tu producto que vas a lanzar al mercado. Y en el tema agrario les estaré compartiendo todas las acciones que tienen que hacer con sus cultivos para enfrentar el cambio climático. Gracias por todos sus llamadas, sus comentarios, sus mensajes. Gracias a casi 5,000 visualizaciones que he tenido del programa la semana pasada. Entonces espero que esta semana también lo disfruten, lo aprovechen y sobre todo, lo más importante, lo pongan en la práctica de la mano de sus gobiernos, de los tomadores de decisores y de ustedes que viven día a día, la luchan cada día para salir adelante. Existe un tema de gran preocupación mundial que algunos países no lo están viendo con la debida importancia. Y me refiero a las inclemencias del cambio climático. El cambio climático no solo es una amenaza para el planeta y las personas, también lo es para la economía mundial. ¿Por qué? Porque se trata de un problema que requiere la participación y la colaboración del sector público, es decir, de los gobiernos y del sector privado, de las empresas y de la sociedad civil. ¿Por qué se necesita la coordinación de todos ellos? Porque está en juego la economía de miles de millones de personas que viven en el planeta. Algunas personas me comparten sus opiniones y comentarios que me escriben a mi WhatsApp o a través del YouTube y creen que el cambio climático es un problema que alguien lo ha inventado, la élite, los millonarios, alguien lo ha inventado. Miren, les digo una cosa, si fuera un invento, yo no estaría aquí hablando de este tema. Entonces, esto no es un invento. Y yo, como ingeniera agrícola, especialista en gestión de cuencas, y yo soy del norte del Perú, y en el norte del Perú es una de las regiones donde más ha sufrido las inclemencias del cambio climático. Personalmente yo he sufrido las consecuencias de 3 inundaciones con muertes incluidas en los años 1983, 1998 y 2007. Y hasta el día de hoy, Chiclayo y Piura, que son las ciudades que están al norte de Perú, no se pueden recuperar. La gente sigue viviendo en pobreza. Entonces, una evidencia de que el cambio climático puede afectar, repercutir en la economía es que estos eventos del fenómeno del Niño del 83 generaron pérdidas en Perú de más de 3.283 millones de dólares. Eso fue el FEN del 83, más de 3.000 millones de dólares. El Niño del año 98 causó daños aproximadamente de 3.500 millones de dólares. Y ni hablar todo lo que afectó el PBI, el Producto Bruto Interno. Más adelante les voy a explicar qué es esto del PBI y por qué es importante entenderlo en economía.
Entonces, cuando suceden estos eventos climáticos desastrosos, lo que hace es afectar el PBI de un país. Entonces, el cambio climático se está manifestando a través de sequías, inundaciones. Es una de las mayores amenazas que estamos viviendo en estos tiempos y que afecta la estabilidad económica de las personas. Por ejemplo, las olas de calor que estamos viviendo en los países. ¿Quién de ustedes no está sintiendo y viviendo las olas de calor? Cuando hace mucho calor, la población no puede trabajar. Se disminuye nuestra capacidad laboral y nuestra productividad. ¿Quién cuando tiene calor tiene ganas de trabajar? No, estamos agobiados, el calor nos da sueño, nos cansa. Entonces, de alguna manera eso repercute en la productividad de las personas, repercute en el trabajo y por ende va a repercutir en la economía. Otra característica del cambio climático que está afectando en la economía son los huracanes, los ciclones, los tifones. Dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza. ¿Por qué? Porque arrasan con todo lo que tiene la población. Y ni hablar de las sequías, porque reducen las cosechas, incluso, imagínense, todo lo que afecta la cosecha para llegar a alimentar a las millones de poblaciones que vivimos en el mundo. El Banco Mundial ha advertido a los gobiernos y al sector privado: si no se adoptan medidas de carácter urgente frente al cambio climático, esto va a empujar a la pobreza a más de 100 millones de personas en el 2030. El 2030 está a la vuelta de la esquina, ya estamos en el 24. Los años pasan rápidamente. Por eso este es un llamado a que los gobiernos tienen que implementar políticas públicas que contribuyan a frenar las inclemencias del cambio climático. Si bien es cierto, los países han firmado los compromisos en el Acuerdo de París, otros han diseñado su estrategia, su política de cambio climático, pero se necesita gobiernos que estas propuestas sean aterrizadas y concretizadas. ¿Cómo se concretizan las acciones? Con presupuesto. No solamente diciendo lo que se debe hacer, no solamente publicando en internet lo que pensamos hacer, lo que vamos a hacer, las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. No, se necesita de que haya presupuestos. Si bien es cierto, los compromisos asumidos por los gobiernos demuestran que sí hay una preocupación por el tema del cambio climático, pero se requiere más que sus buenas intenciones, gobiernos, para que se necesita que la formulación e implementación de las políticas públicas realmente contribuyan a enfrentar el problema del cambio climático en los próximos años. Y una primera labor que tienen que hacer los gobiernos es invertir en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Los funcionarios públicos, los servidores públicos, hasta ahora no logran entender en el día a día, en el quehacer diario de las acciones, de las actividades, qué significa poner en práctica es enfrentar el cambio climático. No se sabe, la mayoría no lo sabe. Entonces, por eso desde que estoy haciendo un llamado a que se tiene que fortalecer las capacidades institucionales para que todos puedan sumergirse y cuando se ejecuten, se implementen las políticas públicas, vayan orientadas a lograr estos objetivos y estos compromisos globales. Entonces, se necesita de que estos conocimientos incipientes que todavía están en la mayoría de los países de América Latina empiece a tratarse de manera urgente y de manera real, con un compromiso. La CEPAL dice que si no se toman
las medidas adecuadas para enfrentar el cambio climático, le puede costar a los países latinoamericanos entre el 1.5 al 5% de caída de su PBI. ¿Se dan cuenta? De aquí les voy a explicar qué significa el PBI. Entonces, los gobiernos no están designando el financiamiento necesario para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación. Los planes que tienen actualmente son insuficientes. Los gobiernos, por favor, deben de entender que ya no estamos en los años 70, no estamos en los 80, para solo prometer o decir medidas populistas o asistencialistas. No. Ahora estamos en el tiempo de la tecnología, de la modernidad. Es mucho más fácil acercarse a la población para que juntos con la población se puedan diseñar e implementar políticas y acciones con presupuesto que ayuden a mitigar las inclemencias del cambio climático. Hace 20 años yo participé en una campaña que se denominó El Clima Cambia, Yo También, que justo fue en estas regiones del norte del Perú, que les digo que son siempre las más afectadas con el tema de las inundaciones. Y en esos años, hace 20 años, en el 2004, 2005, en esta campaña El Clima Cambia, Yo También, anunciábamos todo el equipo, tal cual como Noé de la Biblia, la situación que estamos viviendo ahora. Le decíamos a la gente, mira, en 20 años las consecuencias del cambio climático van a ser estas, inundaciones más recurrentes, la sequía, los cultivos ya no van a saber su comportamiento, la economía va a estar deprimida, va a haber recesión. Entonces todos creían que quizás estábamos locos, ¿no? Todo este equipo, ¿no? Entonces, porque algunos creen que el cambio climático es un invento. No es un invento. Creo que todas las personas que me están escuchando sienten que es diferente el clima lo sentimos, lo vivimos, y eso repercute en el PBI. Entonces, ¿qué es esto del PBI? Les voy a explicar de qué se trata, para que se entienda por qué es necesario tomar políticas públicas que están relacionadas con el cambio climático y cómo estas políticas públicas, si no se implementan a tiempo, va a repercutir en la economía de las poblaciones. El Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes y servicios que se han producido en un territorio, en un país, en un periodo de tiempo, en un año, ¿no? Generalmente siempre el PBI se calcula en un año. Entonces, es el valor de todos los bienes y servicios. Entonces, queridos seguidores, queridas seguidoras, ¿ustedes creen que cuando se presente inundaciones, sequías, olas de calor, aumentos de temperatura, la gente va a tener la misma fuerza, la misma capacidad productiva para generar la misma cantidad de bienes y servicios? La respuesta es no. Entonces, por eso es que hay una caída del PBI. En un ejemplo sencillo, si por ejemplo actualmente tú que tienes tu empresa, tu emprendimiento y estás produciendo, por ejemplo, estás produciendo 1000 polos, 1000 suéteres, estás produciendo por un valor de $100 cada uno. Entonces, si multiplicamos 1000 por $100, vas a generar $100,000 de PBI para tu país. Eso es el PBI. Es toda esta actividad económica que hacemos todas las personas que vivimos dentro de un país. Pero cuando suceden todas estas condiciones climáticas, nos detiene. ¿Quién sale en una inundación? ¿Quién sale? No podemos salir. ¿Quién puede trabajar en olas de calor? Es difícil. Entonces, por eso es importante el que los gobiernos tienen que actuar con políticas públicas viables frente al cambio climático.
Entonces, como les decía, los países han firmado el Acuerdo de París, que es un tratado internacional sobre el cambio climático, en la que fue adoptado por 196 países en la COP21 en París, ¿no? Y el 12 de diciembre del 2015 fue la firma de este acuerdo y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Entonces, el objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 grados y solamente llegar a 1.5 grados centígrados, ¿no? Pero para alcanzar este objetivo, los países se han propuesto metas para llegar a cumplir este acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los países lo que ha hecho es diseñar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, más conocidas como las NDC, así se llaman, NDC, conozcan este término. Mucho se habla, los países, cómo están cumpliendo las NDC. Las NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es donde están marcados los objetivos, los indicadores y las metas que los países se han trazado para cumplir con el Acuerdo de París, con estos compromisos globales, y que de alguna manera se espera que nos conlleve a frenar las inclemencias del cambio climático. Pero lamentablemente, en los últimos 50 años, los desastres naturales relacionados con el clima se han triplicado y con efectos muy dolorosos y adversos. Morbilidad, mortalidad, ecosistemas, economías. ¿No han visto ahora todo el dengue que está en todo el mundo, sobre todo en zonas tropicales? Nosotros, América Latina, estamos en zonas tropicales. ¿Cuántas familias se han perdido con el dengue? ¿Cuántas familias se han perdido con las olas de calor, con las inundaciones? Entonces, estos desastres pueden reducir el PBI, que ya les expliqué, estos desastres pueden reducir el PBI hasta un 1% en los países de ingresos bajos. Pero en países que están en el Caribe, que son Centroamérica, que son las zonas más pobres, entonces allí el PBI puede caer hasta un 3.5%. Una de las regiones más vulnerables al cambio climático, según los estudios, es América Latina, aquí donde vivimos nosotros. Y que para que América Latina pueda enfrentar el cambio climático y la economía no se vea afectada, se necesita una inversión de 470,000 millones para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Algunos países ya han empezado a implementar sus NDC. Recuerden, NDC son las contribuciones que hacen cada uno de los países para el cumplir el Acuerdo de París. Son los compromisos globales. Entonces, algunos países ya están cumpliendo con las NDC, como República Dominicana, que ya ha asignado un presupuesto claro en medidas de adaptación y mitigación. Son pocos los países que están siguiendo un proceso participativo e inclusivo para asegurarse que las NDC realmente se implementen con las poblaciones vulnerables, las que están en zonas de pobreza, en las zonas de riesgo. Otros países que también ya están resaltando su trabajo es como Perú. Perú tiene diseñado todo su programa de recuperación verde, igual que Colombia también tiene su programa de recuperación verde, en donde ha designado más de 135,000 millones. También lo tiene Argentina. Hay un país en el cual se ha entendido esta coherencia que tiene que haber entre las políticas públicas, las medidas nacionales y el presupuesto. Es Chile. Chile es el único país que ha entendido esta coherencia, esta complementariedad entre las políticas, las medidas nacionales y los presupuestos.
y lo está llevando con un enfoque multisectorial. Es un ejemplo que deben de seguir los demás países. Lamentablemente los demás países están haciendo esfuerzos muy escasos. Yo no sé cómo van a cumplir con los acuerdos globales. Lo más preocupante es que la población va a seguir sumergida en la pobreza. Repito, si no se empieza a tratar y a enfrentar con políticas públicas viables estas inclemencias del cambio climático, el PBI se puede ver afectado hasta un 3% en cada uno de los países. Y como ha advertido el Banco Mundial, si no se toman medidas de carácter urgente frente a los impactos del cambio climático, se va a empujar a la pobreza a más de 100 millones de personas en el 2030. La plata no me alcanza, el dinero que gano no me alcanza. Yo quiero ahorrar, sin embargo, no me alcanza. Quiero comprarme mi casa, quiero construir mi casa, quiero darle una mejor alimentación a mis hijos, una mejor educación. Yo también quiero vivir mejor, pero no me alcanza mi sueldo, no me alcanza las ganancias de mi empresa, no me alcanza. Siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Siempre les he compartido que es importante la cultura del ahorro. La cultura del ahorro nos va a servir para aquellos momentos difíciles que se nos puede presentar en la vida, como quedarnos sin empleo, una enfermedad, y algún gasto imprevisto o algo que pueda suceder, que uno nunca está libre y nunca lo sabe, así que siempre hay que estar preparados. Sin embargo, existen unos gastos que siempre los hacemos y que van saliendo de a poquitos, pero que no nos damos cuenta, que destruyen nuestra economía, destruyen nuestra disciplina. Son los gastos hormiga. ¿Cuáles son esos gastos hormiga? Son aquellos gastos que los hacemos y no los sentimos. Son aquellos gastos que va saliendo de dólar en dólar y como decimos, es $1, no importa, lo voy a gastar. Al final no es nada. Pero si sumamos todos esos dolaritos que vamos gastando, si los sumamos en el mes, nos vamos a asustar porque va a ser una cantidad grande y que tal vez te sirvió para tu ahorro cuota mensual, que si lo tienes programado a fin de año, si te decides hacer tu ahorro cuota mensual para fin de año, entonces si yo decido ahorrar $100 mensuales, entonces para fin de año voy a tener mis $1,200, que hice ese sacrificio por ahorrar esos $100 mensuales. Pero si los gasto en los gastos hormiga, no lo voy a ver. ¿Cuáles son esos gastos hormiga? Te lo cuento y de repente no te das cuenta. Por ejemplo, sales por la calle y estás pasando por una cafetería y te provoca un café a media mañana. No quieres llevar a tu trabajo tu cafetera, no quieres llevar tu café, entonces vas a la calle y te compras tu café en alguna de estas cafeterías que te cuesta, ¿cuánto? $5, ¿no? $5, $3, $10. Entonces, allí ya se te fueron $10. Un gusto que para mí es en vano. ¿Por qué? Porque tranquilamente tú puedes prepararte el café en tu oficina. Compra tu cafetera que te cuesta $10 o $15 y compras tu café y tú mismo lo pasas y tomas tu café. Entonces, ese es un gasto hormiga. Otro gasto hormiga es el agua, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la costumbre que cada vez que voy a salir de mi casa, lleno mi botella
y de esa manera también no contribuyo a contaminar el ambiente, lleno mi botella y voy con mi agua, porque hay que consumir nuestros 2 litros de agua. Entonces, pero imagínate, estás en la calle, te provoca tomar agua y te compras el agua. Entonces, ahí ya te gastas, ¿cuánto? $0.5 o $1. Se te va yendo otro dolarito. Otra parte, por ejemplo, cuando te suscribes en servicios que a veces ni siquiera los necesitas. El internet se necesita, el celular se necesita, pero a veces te inscribes en servicios que ni siquiera a veces lo vas a usar. Entonces, de alguna manera te lo están afectando a tu tarjeta de débito, a tu tarjeta de crédito y tienes que pagarlo. Entonces, y a veces estos montos son de $10, $20, hasta $30. Entonces, imagínate, mira todo lo que ya estamos sumando del mes nada más. O, por ejemplo, está bien, quieres comer en la calle. A mí me parece muy bien, ándate aunque sea una vez por mes a comer a la calle o una vez cada 3 meses, ¿no? Pero si voy a querer todos los días el delivery, todos los días pedir a la carta, entonces imagínate, es mucho más económico hacer tu mercado, cocinar en casa. Para los que vivimos en las grandes ciudades tenemos que cargar nuestra lonchera, tenemos que cargar nuestro refrigerio y creo que en casi todas las instituciones que trabajamos siempre existe un microondas en donde podemos calentar la comida y lo comemos. Y encima preparado en casa, que es más saludable porque muchas veces no sabes cómo lo han preparado en la calle. Otro tema que también afecta la economía es el uso del transporte, ¿no? A veces usamos de manera excesiva el taxi. Yo estoy de acuerdo con el taxi, ¿no? Pero también usarlo de manera excesiva. Uno, que si usas el taxi de manera excesiva, contribuyes a la contaminación ambiental, ¿no? Y 2, que te perjudicas a tu bolsillo, a tu economía. Entonces, mejor utiliza el transporte público. Yo he estado en varios países y siempre, incluso en mi país, yo prefiero el transporte público. Yo voy en transporte público. Uso mi movilidad personal cuando ya tenemos que hacer largos viajes, largas rutas. Entonces ahí sí todos montamos la camioneta y nos vamos, ¿no? Pero para rutas dentro de la ciudad es mejor utilizar el transporte público, ¿no? Casi en todas las ciudades existe un transporte público. El otro gasto, que también es gasto hormiga, y que recuerdo que me lo compartían en un evento, en un taller de capacitación que tenía con las mujeres emprendedoras, me decían, Ana Luisa, cuando salimos con nuestros niños, ¿no? El niño le pide una galleta, le pide una cola, le pide una soda, una gaseosa. Entonces ellas tenían que comprar, le pide una golosina. Entonces yo les decía, ¿por qué no preparas una lonchera para el niño? Si yo sé que voy a ir a la calle con mi hijo, con mi hija, con mi bebé, se supone que va a tener hambre, va a querer comer. Entonces mejor le llevo preparado. Les comparto una experiencia personal. Mi hijo, cuando era niño, siempre preparábamos las galletas en casa. Y él llevaba sus galletas a su escuela preparadas en casa, igual que su refresco. Mi hijito ahora es un joven y hasta el día de hoy lleva esa costumbre. Él mismo prepara sus galletas de chocolate con el cacao que producen nuestros queridos productores de la Amazonía, ¿no? De Perú. Entonces, otra forma también del gasto hormiga que no lo sentimos es, por ejemplo, cuando salen estas compras impulsivas, el famoso cyber, ¿no? El momento de comprar las ofertas, entonces todos y todas ingresamos a internet y compramos cosas que
ni siquiera a veces necesitamos. Y empezamos a tener la casa llena de cosas que ni siquiera vamos a utilizar. Entonces compramos una forma de comprar impulsivamente, ¿no? Entonces esto también hay que tener cuidado. Está bien que salgan las ofertas, pero si yo no necesito nada, ¿para qué lo voy a comprar, no? Entonces imagínense, por favor, de aquí que termino el programa, les invito a que tomen su lápiz y su papel y calculen cuánta plata, cuánto de dinero están desperdiciando en estos gastos hormiga. Y más bien, este dinero, reubícalo con tu ahorro cuota. Deposita tu cuota mensual en el banco o en el lugar de tu preferencia, si tienes tu caja fuerte en tu casa, y a fin de año lo cuentas y vas a tener una buena cantidad que te va a servir si no te enfermaste, si no tuviste ningún imprevisto económico, te va a servir para que puedas reinvertir en algo, de repente comprarte algo, un terreno. Ay, Ana Luisa, pero no voy a juntar tanta plata, no me va a alcanzar la plata para comprar un terreno ni un carro. Bueno, cómprate joyas. Yo siempre le recomiendo eso. La mejor inversión que puedes hacer es comprar tus joyas. Una joya es barata, ¿no? De oro, eso sí, ¿no? Entonces te compras una joya. La joya más barata te costará pues unos $100, ¿no? Una pulserita, unos arcillitos, unos aretitos. Y eso lo vas guardando. Entonces, de alguna manera, es también otra forma de ir generando tus inversiones. Entonces, por favor, a controlar los gastos hormiga. No compren cosas innecesarias que no las necesitan. Reduce tus gustitos. Yo sé que nos encanta. A las mujeres a veces salimos por la calle y pasamos por una tienda comercial y nos compramos la cartera, los zapatos más cosméticos, y después tenemos la casa como más de 20, 30 pares de zapatos, más de 20, 30 carteras, tenemos el closet lleno de ropa y a veces ni siquiera lo utilizamos. Entonces, controla tus gastos hormiga, haz tu planificación para tu ahorro cuota, y este fin de año 2024 vas a tener un buen capital que te va a permitir el 2025 emprender o iniciar algún negocio o algún emprendimiento, algo que quieras hacer, o de repente irte de viaje con tu familia. Entonces ya vas a tener este ahorro que lo vas a poder disfrutar entre todos. Queridos emprendedores, mujeres emprendedoras de toda Latinoamérica, gracias por escribirme, gracias por sus consultas. Y un tema que me han pedido y que están muy preocupados es cómo determino el precio de venta de mi producto. Esto es muy importante, queridos emprendedores. Antes de que tú lances tu producto, tienes que hacer los cálculos de cuál es el precio de venta para que puedas determinar cuáles son tus ganancias. Entonces, si por ejemplo tú vas a producir chocolate, imaginemos que vas a producir barras de chocolate, entonces tú tienes que calcular cuánta mano de obra necesitas. Mano de obra significa cuántos operarios, cuántas personas para fabricar esa barra de chocolate. Tienes que también presupuestar los insumos, todos los insumos que vas a necesitar para obtener el producto. También tienes que presupuestar los servicios. Cuando produces un producto, valga la redundancia, se necesita servicios de energía eléctrica, ¿verdad? Necesitas de repente servicios de agua, vas a necesitar los servicios de internet porque vas a hacer la publicidad, vas a necesitar los servicios de Facebook, que es en donde colocas tu publicidad, o los servicios
de alguna red social, o de repente vas a necesitar colocar la publicidad en exteriores de galerías, de malls, ¿no? O de repente vas a tener que contratar un publicista. Entonces, todos estos costos tienes que presupuestarlos. Tienes que tomar tu lapicero y tu papel, lo puedes hacer a mano, y si sabes manejar una hoja Excel, ingresas todos estos datos en el Excel y te va a salir cuánto tú vas a gastar para producir tantas cantidad del producto. Si seguimos con el ejemplo de la barra de chocolate, vas a saber cuánto de presupuesto necesitas para producir, por ejemplo, 100 barras de chocolate. O cuánto de presupuesto vas a necesitar para producir 100 pares de zapatos o 100 carteras, o para producir 100 paquetes de café molido, o para producir quizás tortas, o cualquiera de los productos que vas a fabricar. Entonces, por eso es importante que tienes que presupuestar cada una de estas cosas. También incluye tu sueldo, porque muchas veces obtienes todos los presupuestos, haces tu estructura de los costos, pero te olvidas de tu sueldo, te olvidas de tu mano de obra. Y si tú, emprendedor, eres el que diriges, el que lideras el negocio, el emprendimiento, entonces tú eres el gerente, tú eres el que asumas el rol de la gerencia. También recuerda que todo emprendimiento que es formal necesita un contador. La contaduría es muy importante porque van a tener que declarar los impuestos ante la entidad tributaria de sus países. Entonces, una vez que han obtenido su estructura de costos y cuánto me cuesta producir el producto que hayas decidido, pueden ser blusas, zapatos, chocolates, café, ropa de vestir, cuadernos, comida, ¿no? Platos de comida, lo que decidan en un restaurante, o por ejemplo, o pueden ser también accesorios, bisutería, y todo el productos que ustedes consideren. Entonces, luego que han definido las estructuras de costos del producto que van a comercializar, que van a vender, que van a lanzar al mercado, esto lo divides entre la cantidad que vas a producir. Supongamos que mi estructura de presupuesto salió 100,000 soles, mucho, vamos a decir 10,000 soles, para producir 100 barras de chocolate. Entonces lo divido y me va a salir el costo de producción. Vuelvo a repetir, tienes que hacer primero la estructura de costos. En la estructura de costos va la mano de obra, va todos los insumos para producir, los servicios que vas a necesitar para producir. Todo esto lo sumas, incluye también un contador, un publicista, y tú con tu liderazgo que eres el gerente, y este monto que obtienes lo divides entre la cantidad de unidades que vas a producir. Una vez que lo divides, vas a obtener el costo de producción. Ya tienes el costo de producción. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el precio de venta? Me tengo que acercar al mercado, a mi competencia, y ver cuál es el precio que la competencia está comercializando ese mismo producto que yo voy a lanzar. Entonces ahí vas a tener un precio referencial. Entonces, una vez que tú tienes un testeo de precios, vas a tener los precios referenciales. Pero como tú ya tienes tu costo de producción por producir una unidad del producto que piensas, entonces ya tienes una idea de cuál va a ser tu margen de ganancia.
si vas a ganar o vas a perder o tus costos están muy elevados. Normalmente el precio de venta debe ser un 30% más que el costo de producción. Cuando yo voy a visitar a los productores en sus fincas, en sus chacras, me comparten y me dicen: ingeniera, no sé qué está pasando ahora con mi cultivo. Antes yo hacía el mismo manejo, la misma dedicación en mi cultivo, pero sin embargo ahora siento que las plagas, las enfermedades me están ganando, la floración en mi cultivo ya no es como antes, no sé qué está pasando. Siento que se me va de las manos cómo llevar el manejo de mi cultivo. Entonces, esta es una preocupación, creo que es mundial en todos los agricultores. Y creo que ahora lo estamos sintiendo más, ¿no? Con esta escasez que hay del cultivo del cacao. Entonces, los datos de FAO nos dicen que el 5% de los cultivos se vienen perdiendo a nivel mundial por causa de los eventos climáticos extremos. El 26% de los cultivos se está perdiendo por temperaturas extremas. Nuestros cultivos tampoco están resistiendo las altas temperaturas, así como nosotros las personas. Recuerden que los cultivos son también seres vivos, la diferencia es que no hablan, pero después sienten, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, tenemos que los cultivos están sufriendo un 26% por las temperaturas extremas. Un 19% de los cultivos están afectados por las sequías, un 26% por las inundaciones y un 10% por los incendios. Esto está generando que los eventos climáticos estén provocando una pérdida anual de 130,000 millones de dólares de los cultivos agrícolas. Y eso equivale al 5% de toda la producción mundial. Es el último reporte de FAO. ¿Se imaginan cómo este indicador nos dice en términos prácticos cómo nuestros queridos agricultores están viendo afectada su economía? En este caso, economía agraria, porque ellos son los que se dedican a esta actividad principal como es la agricultura. ¿Qué más está pasando? Está pasando de que estas catástrofes del cambio climático, las temperaturas extremas, la sequía, las inundaciones y los incendios forestales, además están repercutiendo en la seguridad alimentaria de las personas. Recuerden, el sector agrícola es el que nos da de comer. Si empezamos a ver pérdidas, mermas, descensos de crecimientos en la actividad agrícola, eso va a repercutir en la producción alimentaria. Y como no hay producción alimentaria, se pone en riesgo, por ende, la seguridad alimentaria de la población. Entonces, esto es muy importante de que también los gobiernos tengan en cuenta cómo se tiene que ayudar al sector agrario a enfrentar toda esta situación del cambio climático que viene repercutiendo en la producción de los cultivos. ¿Cómo vienen dándose la pérdida?
Por ejemplo, los cereales son el principal producto afectado por el cambio climático, ¿no? Los cereales son el principal producto que están siendo afectados por el cambio climático, con un promedio de 69 millones de toneladas al año. Las frutas y vegetales se están desperdiciando, suman 40 millones de toneladas. Entonces, hay una preocupación mundial porque los eventos climáticos extremos cada vez son más frecuentes y más destructivos. Entonces, es muy importante que ustedes, agricultores, junto con sus organizaciones de productores, se sienten en una mesa con los tomadores de decisiones de los gobiernos para ver qué acciones se van a hacer para enfrentar el cambio climático desde el sector agricultura. Porque estos 4 eventos que les acabo de explicar, temperaturas extremas, inundaciones, sequías e incendios, se van a seguir incrementando. Y si no se toman las medidas urgentes, ustedes se van a ver afectados en su producción. Entonces, lo que ahora también es importante es una mesa de diálogo para que se tomen medidas viables para que juntos, de una manera multisectorial, aplicando el enfoque multiactor, se pueda enfrentar el cambio climático. También el cambio climático va a repercutir en el rendimiento de los cultivos. Si bien es cierto, es importante que ustedes hagan sus prácticas de abonamiento, de poda, cuidado de plagas, de enfermedades, aplicación de nutrientes, análisis de suelo, para que la planta pueda estar vigorosa, para que la planta pueda producir buenos cultivos de calidad. Pero recuerda que también vas a estar sometiéndote a factores climáticos, atmosféricos, que a veces salen de nuestras manos. Entonces, por eso es importante ver una estrategia de cómo se va a afrontar. ¿Por qué? Porque va a reducir el rendimiento de los cultivos en un 17% para el año 2050. Entonces, imagínense, por ejemplo, los productores de cacao, que en promedio sacan entre 1,000 a 1,500 kilos por hectárea. Entonces, si eso se reduce, van a llegar a sacar entre 800 a 1,000 kilos. Los cafetaleros, que sacan entre 15 quintales a 20 quintales, pueden reducir a 10 quintales. Entonces, se dan cuenta, va a pasar de que el precio del café puede empezar a subir, el precio del cacao puede empezar a subir, o de las paltas. Pero, sin embargo, como no va a haber producción, va a empezar a haber la famosa escasez de alimentos. Entonces, ¿de qué va a valer que los precios suban? ¿Por qué? Porque no va a haber producción. Entonces se dan cuenta lo importante que se tienen que empezar a tomar las medidas. ¿Cuáles van a ser los cultivos más afectados? Según los reportes que dice FAO. En primer lugar, maíz, arroz, café, el plátano, el algodón, la caña de azúcar, el sorgo, el frijol, la yuca, el cacao. Entonces se dan cuenta. ¿Y cuáles van a ser las mayores regiones afectadas? Adivinen. Las regiones tropicales y subtropicales, que es justo América Latina, donde nosotros vivimos, donde se concentra la mayor parte de la población pobre y vulnerable. Entonces, es nuestra región la que está en riesgo frente al cambio climático. Es América Latina la que está en riesgo frente al cambio climático, que va a afectar el rendimiento de los cultivos. Ahora,
Por eso es necesario y es urgente tomar medidas de mitigación y de adaptación frente al cambio climático. ¿Qué actividades pueden empezar a hacer, queridos agricultores? Apliquen los sistemas agroforestales. Les dejo aquí un video en donde les explico paso a paso cómo se implementan los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales no es cultivo y árbol, no. Sistemas agroforestales es mucho más allá, es recuperar el equilibrio ecológico. Ahí ven el video. Esa es la primera recomendación. 2. El uso de cubierta vegetal permanente a los suelos para protegerlos de la erosión y recuperar la estructura del suelo y su fertilidad. Y además vas a almacenar carbono y agua, porque un suelo bien nutrido va a repercutir todos estos nutrientes en tus plantaciones. Minimiza la labranza en tus suelos. Agricultores de la costa, los que siembran arroz, maíz, hacen labranza, lo deterioran al suelo, pobre suelo. Se olvidan de que el suelo es el que le da el nutriente a sus cultivos. Esos suelos están duros, compactados de tanta labranza, y la labranza lo que hace es maltratar al suelo, perder toda la materia orgánica. ¿Qué más tienen que hacer? Diversificar su producción, rotar sus cultivos. ¿Qué más? Optimizar el uso de agroquímicos, por favor. No estén utilizando agroquímicos, recurran a las buenas prácticas orgánicas, ecológicas, como lo que se dice comúnmente los remedios caseros, así como usamos para nosotros los remedios caseros en casa cuando nos da una gripe, igual también para tu planta, utiliza los remedios caseros. De esa manera no vas a estar recurriendo a tanto producto químico, porque no solamente le afecta a tu planta, sino también te afecta a ti mismo. Tú también deterioras tu salud. ¿Qué más se tiene que trabajar? La parte de los módulos de riego, la aplicación de agua necesaria, solamente la cantidad de agua que necesitan los cultivos. Seguir trabajando las barreras vivas, las barreras muertas, para evitar la escorrentía, la erosión y la pérdida del suelo y de sus nutrientes. Los que están en zonas altas, altoandinas, trabajar todo lo que son las cosechas de agua, el almacenamiento del agua y sembrar muchos árboles, fomentar la biodiversidad, los sistemas agroforestales. Entonces, de esa manera, ustedes van a empezar a ver que su planta va a empezar a adaptarse, así como nosotros, las personas, nos adaptamos cuando nos vamos a vivir al calor, al frío o cualquier inclemencia climática. Las plantas son seres vivos y también necesitan adaptarse, pero como las plantaciones son manejadas por nosotros los humanos, tenemos que enseñarles a ellas cómo adaptarse. La forma de enseñarles es tratando de recuperar el suelo, trabajar sistemas agroforestales y utilizando insumos orgánicos para el manejo nutricional y el control de las plagas y las enfermedades.